Bueno, un cordial saludo para esta gran familia municipal. Estamos aquí en el municipio de La Unión, como es de común ocurrencia, refiriéndonos a algunos temas que, previo a una evaluación, consideramos de relevancia para la ciudadanía. Hoy vamos a referirnos a dos temas particularmente. Lo vamos a hacer en paralelo. Vamos a hablar nuevamente de algunos aspectos que consideramos importantes en el sentido del área metropolitana. Ahorita está cogiendo más fuerza el tema del área metropolitana. Hay quienes están a favor del área metropolitana, hay quienes están en contra. Y vamos a referirnos básicamente pues a ese asunto. Ahora, también vamos a referirnos al tema de la importancia de las organizaciones sociales, la importancia, por ejemplo, de las veedurías ciudadanas y cuál es realmente el papel que éstas deben cumplir. Entonces vamos a empezar mencionando, por ejemplo, algunos aspectos que consideramos importantes de cara al tema del área metropolitana. Por ejemplo, lo primero que habría que decir es que 2 décadas atrás, 20 años, en estos municipios, pues claro, por razones obvias, no contábamos con la población que hoy tenemos. En un país donde, por ejemplo, es evidente que el conflicto armado interno ha arrojado una cantidad de personas en el hecho victimizante, por ejemplo, del desplazamiento forzado, un hecho victimizante pues que es el que más tiene que ver con el registro único de víctimas. Es decir, la mayoría de las personas, el más alto porcentaje de las personas que declaran ante las diferentes personerías municipales hechos victimizantes en el marco de la Ley 1448/2011, lo hacen es con respecto al tema del desplazamiento, ese desplazamiento forzado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esas personas, cuando se desplazan, también en un alto porcentaje, lo que buscan son lugares que, de acuerdo a las necesidades propias de sus núcleos familiares, ellos lo que buscan es un lugar, un municipio, donde les quede más fácil satisfacer las necesidades básicas de su familia. Y entonces buscan, la mayoría de ellos, municipios atractivos, no solo por sus paisajes, por la calidad de su gente, sino además por la vocación de desarrollo que tienen la mayoría de los municipios del oriente antioqueño. Entonces, cuando hablamos del área metropolitana, lo que tenemos que empezar diciendo es que hace 20 años, pues claro, no teníamos el mismo número de habitantes que hoy tenemos. Y hoy, por ejemplo, estamos alcanzando los 500.000 habitantes. Hay quienes dicen que de pronto un poquito más en este momento. Y con toda seguridad, en 10 años más, hay estudiosos del tema pues, demográfico que señalan que es muy probable que esa cifra que hoy tenemos, medio millón de personas, se pueda convertir en 1 millón de habitantes en el oriente antioqueño. Eso es importante mencionarlo porque el tema de la población pues también es un factor primordial dentro del territorio, más que todo cuando lo que hacemos referencia es a la manera en que las comunidades se interesan en organizarse. Entonces hay algunas personas, y también hay que decirlo, que tienen intereses políticos, intereses económicos y de toda clase de intereses tienen y simpatizan con el tema del área metropolitana. Y entonces lo que hay que señalar es lo siguiente, porque es que hay que llamar la atención de manera respetuosa en este sentido. Hay ciudadanos, hay personas que encuentran mucha dificultad para convivir con quienes piensan diferente. Entonces, la invitación respetuosa es, hombre, tenemos que aprender a convivir en medio de las diferencias, porque es plural el universo. Y cuando decimos que es plural el universo, lo que significa es que hay una condición especial en nuestro país, y es que esta nación, la nación colombiana, la nación desde una caracterización sociológica nos lleva a comprender
que hay diferentes cosmovisiones, diferentes formas de vida, diferentes maneras de concebir la coexistencia con otros, con nuestros congéneres, la coexistencia con los seres sintientes, la coexistencia con nuestra naturaleza, la madre naturaleza. Y eso se hace de diferentes maneras dependiendo de nuestras formas de vida. Entonces hay personas que por su grado de cultura pues les importa un bledo tirar la basura en una quebrada, y eso pues lo van normalizando ahí, y entonces después llegan las inundaciones y todas esas basuras represadas, colchones. Es muy triste tener o sea, me ha tocado ver en otros municipios, no del oriente antioqueño, tengo que aclararlo, aunque he visto en el oriente antioqueño colchones, por ejemplo, en una quebrada. No falta quien lo haga, pero por ejemplo muchas veces esos residuos sólidos son los que propician en las épocas de lluvia, inundaciones que terminan afectando a un sinnúmero de familias del mismo municipio. Y entonces son reflexiones que uno tiene que hacer, es decir, ¿qué hago yo desde mi núcleo familiar para contribuir a una sana convivencia, para contribuir a un desarrollo que en este programa lo hemos concebido como un desarrollo que sea económico, un desarrollo fundamentalmente social y un desarrollo sostenible? ¿Cómo conjugamos esos tres elementos para nosotros contribuir desde el núcleo familiar de cada uno de nosotros en el tema del desarrollo pues local? Entonces, las aproximaciones que se aventuran con respecto al tema de la población en el oriente antioqueño arrojan ese dato, que por ahí en 10 años, al ritmo que vamos, entonces vamos a tener esa cantidad de personas, en promedio 1 millón de personas, y eso hace pues que las dinámicas del municipio se tengan que atender de una manera distinta. Yo hace 30 años estoy en el oriente antioqueño, recuerdo que hace 25 años fui docente por allá en una vereda que se llama Las Colmenas La García, del municipio de La Unión, y yo recuerdo que era una gran dificultad uno salir de Las Colmenas La García a coger carro para bien sea para el municipio de La Unión o bien sea para el municipio de La Ceja, por la otra ruta. Hoy esos carros por todo lado. Ya por ejemplo en el municipio de La Unión se encuentra dificultad, por ejemplo, para parquear un carro en cualquier sitio, las calles, todo. Por todo sector usted encuentra dificultades, por ejemplo. Entonces no solamente pues el tema de los carros, estoy hablando es de lo demográfico, y eso pues en consecuencia tiene que ver con el tema de cómo se mueven las personas y si la manera en que se mueven es la más adecuada, porque también ese tema de los vehículos también tiene un componente ambiental, ¿cierto? Entonces son cosas de análisis. Ahora bien, ante la escasez de suelo disponible para construir nuevas viviendas y recibir más familias en el Valle de Aburrá, por ejemplo, entonces, ¿qué está haciendo la gente? La gente lo que está haciendo es buscar otros sitios. En Medellín ya no caben. Ya, por ejemplo, las personas que de pronto tienen una posición económica que en comparación a otro gran número de personas está pues más superpuesta, y esas personas llegan y dicen, hombre, pues yo quiero un lugar como El Poblado, quiero un lugar como el Laureles y otros barrios pues que tienen pues esa especial significación para ellos, y terminan en el oriente antioqueño. Muchos, el mismo alcalde de Medellín, por ejemplo, el actual alcalde de Medellín tiene propiedades, por ejemplo, en el municipio de La Ceja, y muchas personas están buscando este oriente antioqueño, que por el clima, que por la calidad de la gente, que por la vocación de desarrollo de la mayoría de sus municipios, unos municipios más que otros. Y entonces todo eso hace, hombre, ya no cabemos aquí, ya dónde hacemos. Entonces yo quiero algo que tenga una relación directa con la naturaleza, yo quiero un lugar más apacible, y entonces van buscando el oriente. Y entonces hace, por ejemplo, 5 años, más o menos, en el municipio de La Unión no se veía lo que se ve hoy, ¿cierto? Que ya hay una proyección urbanística, ya se está expandiendo el municipio, ya la gente está construyendo. Bueno, y además de eso también se tiene que decir de que no solamente crece en población,
sino que también crecen los problemas sociales, los conflictos intersubjetivos de intereses. Y todo eso hay que tramitarlo institucionalmente, porque no podemos acostumbrarnos a que los problemas, los conflictos que se suscitan al interior del municipio se desenvuelvan o se busque una solución por las vías de hecho. Hay que buscar alternativas de resolución de conflictos y la mejor alternativa de resolución de conflictos es la institucional. Hay que procurar, a veces se deslegitiman las instituciones, a veces la gente es incrédula frente al, por ejemplo, en el tema de problemas de convivencia. Entonces, yo que voy a ir a una inspección, yo que voy a ir a la estación de policía, no, yo voy a resolver este problema de una vez, y es ahí donde los problemas pues van escalando, y eso es lo que hay que evitar. Ahora bien, con respecto a este tema, entonces también hay que decir que las voces que se escuchan a favor del área metropolitana, lo que aducen es que estos municipios, en este caso el Valle de San Nicolás, que hay 8 municipios que se matricularon en esa apuesta, los alcaldes dijeron que sí. Por ejemplo, el alcalde de Marinilla dijo, no, yo no le apuesto a eso, y entonces pues tendrá sus detractores en ese sentido. El tiempo le dará o no la razón, pero él simplemente le dijo que no al área metropolitana cuando se le hizo la propuesta desde el gobierno departamental. En cambio, otros alcaldes, 8 en particular, de este altiplano, de este Valle de San Nicolás, lo que dijeron es, hombre, sí, vamos a... Entonces algunos pues, como es el caso de la Unión, pues simplemente hicieron la apuesta en el sentido de, sí, bueno, señor gobernador, entonces pongamos en consideración de la ciudadanía el tema del área metropolitana. Y hoy tenemos una cantidad de personas organizadas, tengo entendido que hay más de 50 organizaciones en torno a la promoción del sí o del no, más fácil del no por el área metropolitana, dando razones a juicio de ellos suficientes para que la votación del 9 de noviembre, el 9 de noviembre de 2025, van a ser las votaciones, a la gente se le va a dar la oportunidad y desde aquí, desde este escenario hago una invitación respetuosa. Yo, por ejemplo, he dicho con respecto a ese tema, lo he dicho incluso al interior del recinto de la democracia, que es el Consejo Municipal, he dicho, hombre, lo importante, lo más importante, independiente si simpatizo o no con el tema del área metropolitana, es analizar 2 puntos de vista. El primero, la ubicación geográfica estratégica que tiene el municipio. El municipio está aquí como en una especie de un fiel, y entonces a un lado tiene, por ejemplo, municipios como Argelia, Nariño, Sonsón, y está llamado yo me sigo pareciendo a estos municipios y no pasa nada, tenemos una vocación agrícola y esas cosas. Y al otro lado están municipios como La Ceja, el Carmen de Iborá, el Río Negro y otros municipios. Entonces está ahí geográficamente, estratégicamente ubicado en esa posición geográfica. Ahí está el municipio de La Unión. ¿Qué está llamada la gente? Hombre, la gente podrá tomar la decisión, y ojalá informada, es decir, documentarse, explorar qué conviene, qué no conviene, porque es que lo más importante de la democracia es tener la posibilidad de participar en este escenario. En la Constitución Política de Colombia, la palabra participación aparece casi 90 veces, no 90, casi 90 veces aparece la palabra participación, y muchas veces las personas simplemente en una cafetería o en una esquina o en la casa o en el barrio o en un corredor por ahí sentados conversando o en un partido de fútbol dicen no le apostemos a eso, pero sin saber las razones o las razones que tienen algunos para decir de que es válida la apuesta por el área metropolitana, o en su defecto no casarle a eso. Entonces lo que yo digo es, la gente lo que tiene es que informarse, la gente lo que tiene es que estar atenta a cómo se mueven esas fichas del ajedrez y mirar si sí o si no es válido para el municipio de La Unión, en este caso pues particular.
Con toda seguridad, el 9 de noviembre, pues esas dudas se van a aclarar. Es decir, cuál es el grueso de la ciudadanía que va a ir a votar, que van a estar a favor o van a estar en contra. Y pienso yo que esa regla general de la democracia tiene que llevar a aceptar el resultado, sea por el sí o sea por el no. Entonces, el tema, por ejemplo, de quienes defienden la postura del área metropolitana hacen especial énfasis en el tema de una planificación coordinada para los grandes problemas que se tienen, pues, que se tienen en la subregión. En este caso particular, pues, en estos municipios del altiplano. Es decir, si nos volvemos a área metropolitana, el tema de la planificación va a ser más coordinada. El impulso de la economía y la atracción de inversionistas va a estar ligada incluso a un tema de seguridad. Hoy es evidente que en el país estamos afrontando, infortunadamente, problemas muy graves de seguridad. Aquí, por ejemplo, la inseguridad no es una simple jaqueca. La inseguridad es un problema muy grave que afecta a todos los municipios de Colombia y no se sustrae de eso el municipio de La Unión. Nos llama poderosamente la atención que en un municipio como La Unión se estén presentando hechos tan recurrentes de violencia y, peor aún, que la respuesta institucional es reactiva. Es decir, suceden las cosas, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando ya suceden las cosas? Y yo pienso que precisamente cuando hablamos de una planificación coordinada, y de eso pues hablan los que defienden el área metropolitana, entonces uno llega y dice, hombre, una planificación coordinada, es más, sin existir el área metropolitana, conduce a que se planifica estratégicamente unas acciones y medidas que sean proactivas, tengan un carácter proactivo. ¿Cómo hacemos para prevenir el crimen? ¿Cómo hacemos para minimizar la inseguridad que hoy estamos viviendo? Porque entonces en el país, es que este país está violento, las noticias, que azonadas contra los militares, que muertes para los policías y esa cantidad de cosas que uno dice, ¿en qué país estamos viviendo? Estamos como retrocediendo por allá a la década de los 90 y entonces eso tiene que preocuparnos como ciudadanía. Y nosotros como municipio de La Unión no podríamos sustraernos de esa realidad porque entonces uno llega y dice, es que también está pasando aquí. Entonces, por ejemplo, en la empresa de servicios públicos, ¿qué reflexión está saliendo de la empresa de servicios públicos que ya van 2 personas y pues, entre la muerte de uno y del otro y la forma violenta en que han fallecido? Pues, hombre, ¿qué se dice? ¿Qué se dice al respecto? No estamos buscando una justificación a los hechos victimizantes que terminaron con la vida de estas personas, sino de que qué cosas estamos haciendo, cómo nos estamos uniendo a razón de la problemática de inseguridad que hoy estamos viendo, porque es que no se trata de salir a los medios, a salir en las redes sociales y decir, no, aquí no pasa nada, esto es una maravilla, esto es un paraíso, y resulta de que en ese paraíso están sucediendo cosas que realmente tienen que reevaluarse, tienen que analizarse institucionalmente, tienen que planearse, al punto que le demos una respuesta positiva a la comunidad, porque la seguridad tiene que continuar concibiéndose como ese conjunto de estrategias que conducen a que la ciudadanía se sienta protegida en sus derechos, el derecho a la vida fundamentalmente, protegida en sus bienes. La gente tiene el derecho a sentirse segura y ese es el papel de la institucionalidad, de la administración pública. ¿Cómo hacen para que el tema de la seguridad realmente sea una garantía dentro del municipio? Entonces, por ejemplo, el ordenamiento territorial. Pero yo me retrocedo al tema, por ejemplo, del impulso de la economía, la atracción de inversiones. Pues claro, donde hay seguridad, por ejemplo, donde existe la seguridad, donde hay seguridad, independiente del enfoque que abordemos con el tema de la seguridad, porque yo, por ejemplo, comulgo en que ese tema, esa gestión territorial de la seguridad continúa siendo todavía mínima frente al reto que implica la inseguridad en el municipio, y es precisamente porque solamente se está concibiendo la seguridad desde la seguridad ciudadana, pero no se está nutriendo
con otros enfoques de seguridad, seguridad social, el tema de seguridad humana, el tema de seguridad nacional. Es decir, cómo conjugamos todos los enfoques de seguridad para que no se nos quede nada por fuera y podamos corresponder al reto que implica que la gente se sienta segura, que la gente pueda salir tranquila de la casa y cuando llegue no se le hayan robado el televisorcito o se le hayan robado la moto, que la gente o las alhajas, como ha sucedido incluso en Mesopotamia, a 2 cuadras de la estación de policía. Entonces es complicado esa situación. Todas esas cosas tenemos nosotros que analizarlas, y si bien es cierto, no hay una capacidad institucional para poner un policía en cada casa, no existe una capacidad institucional que nos lleve, por ejemplo, a compararnos en el tema de seguridad con municipios como La Ceja, con municipios incluso como El Retiro o como Río Negro, mucho menos como Medellín. Lo que sí tenemos nosotros que procurar, por ejemplo, precisamente a razón de que no tenemos los suficientes recursos como para corresponder de esa manera efectiva y eficiente, entonces lo que tenemos que hacer es estratégicamente cómo conjugamos esos diferentes enfoques de seguridad para que podamos ser mucho más efectivos en ese tema, y no solo efectivos, proactivos, es decir, cómo actuamos con base en previsiones. Por ejemplo, en el tema de la contratación, la gestión contractual de las administraciones municipales, se usa un término que se llama la teoría de la imprevisión. Pueden resultar imprevistos. ¿Qué hacemos si resultan? Entonces, que no nos pase con la seguridad lo que nos pasó con la pandemia, que nos cogió desprevenidos, y mire pues el daño tan grande que nos hizo la COVID-19. Entonces, la seguridad es así. El tema de la seguridad, cuando se nos sale de las manos, cuando se nos sale de control, todas las familias del municipio de La Unión tienen que sentirse amenazadas. ¿Por qué? Pues hombre, están sucediendo. Y no se sabe quién lo hizo, cuáles fueron los móviles, en qué términos se desarrolló, a qué horas. O sea, tenemos que calcular todas esas cosas. Y bueno, no estoy aquí juzgando el tema, simplemente estoy haciendo una reflexión sobre uno de tantos temas que hay. Sin seguridad nadie va a invertir en el municipio. Ahora, en el tema del impulso a la economía y la atracción de inversiones, hay que decir entonces que, por ejemplo, el temor de muchas personas es, no, lo que pasa es que nos van a desplazar, nos van a expropiar prácticamente. Hombre, yo diría que, o sea, yo soy de los que considero que es muy relativo ese tema de que la gente va a ser expropiada, que la gente se va a ver obligada a vender. Yo lo que pienso es que quien tenga iniciativas, quien sea propietario y tenga iniciativas para invertir, puede aprovechar de alguna manera el área metropolitana en ese aspecto, porque es que no todo va a ser el tema, por ejemplo, inmobiliario. No, pueden haber otra clase de iniciativas que tengan que ver con otros aspectos que dinamizan la economía. Entonces, si yo tengo una iniciativa privada y además tengo por ahí unos recursos para invertir y no me da temor invertir, entonces yo, en vez de ponerme a vender la propiedad, yo lo que voy es asociarme. Pero independiente de eso, vuelvo y repito, lo que alegan las personas que están a favor es, hombre, aquí se va a impulsar más la economía, se va a dinamizar más la economía y va a ser más atractivo. Estos municipios, 8 municipios que van a componer el área metropolitana del Valle San Nicolás, y entonces vamos a encontrar porcentualmente muy interesante pues ese asunto, porque con toda seguridad, por ejemplo, si cogemos a Medellín, cogemos a este Valle San Nicolás, con toda seguridad que esto va a ser un polo de desarrollo y por ejemplo, para allá a 2050, esto pues no va a tener paradero. Es decir, estos municipios, la gran fortaleza que tienen es esa vocación de desarrollo. Otros temas que tienen que ver con eso es, por ejemplo, las voces en contra. Dicen que los pueblos pequeños, como por ejemplo el municipio de La Unión, pierden contra los grandes. ¿Qué pierden? Pierden la concentración del poder regional en Río Negro. Hoy el municipio, por ejemplo, de La Unión, es un municipio pequeño, es un municipio de 6ª categoría y no está en el área metropolitana. Pero entonces cuando el gobernador de Antioquia, y esto pues lo voy a decir muy respetuosamente, dice, hombre, hay que hacer esto, entonces se le dice que sí, no le dicen que no al gobernador, y no estamos en área metropolitana. Entonces, ¿qué es lo que necesita un municipio pequeño
Porque yo digo, hombre, bueno, listo, vamos a suponer de que no aceptamos el área metropolitana y listo, no vamos a aceptar el área metropolitana. Pero hay que tener una postura coherente, porque sabemos quiénes son los promotores del área metropolitana y qué posiciones políticas tienen, a qué partidos o ideologías políticas pertenecen, y entonces hay que ser coherentes con eso. Ahora bien, el tema es, somos un pueblo pequeño. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un pueblo, o sea, gobernado con una persona que tenga el carácter suficiente para decirle sí a lo que realmente le conviene, no a él como alcalde, sino a la ciudadanía, ¿cierto? Decirle sí o decirle no. Por ejemplo, al gobernador, antes que venga, señor gobernador, gestor catastral, a la herencia de catastro, yo decirle no, y yo, hombre, yo no voy a aceptar ese tema todavía hasta que no tengamos un estatuto tributario. Se necesita carácter para eso, porque a mí entonces el gobernador me mira y entonces yo llego pues ahí y quedo como sapo en tomatera. No, ahí de lo que trata es de tener carácter para decir sí o decir no, pero siempre pensando en el bienestar general. Entonces yo, hombre, no tengo el estatuto tributario todavía. Aquí hay unos asesores que nos pueden brindar la asesoría y fortalecer, por ejemplo, las caracterizaciones, los conceptos que tenemos con esto, ilustrar a la misma corporación administrativa, al Consejo Municipal, para que no suceda lo que ya sucedió. Es a eso a lo que queremos referirnos. Entonces, lo que se necesita, pertenezcamos a un área metropolitana o no, es alguien que le imprima carácter a la manera de gobernar. Y el carácter no es mala clasura, el carácter es tener posiciones sin ambivalencia, al punto que esas posturas que no son ambivalentes conducen a garantizar el bienestar general, el carácter suficiente para reconocer de que hay cosas que hay que transformar, hay realidades sociales que hay que transformar, el carácter suficiente para reconocer de que se han cometido errores y que en la medida de lo posible hay que corregirlos, el carácter suficiente para entender de que tenemos una autonomía territorial, y esa autonomía territorial que está contenida en la Constitución es la que me permite a mí, como representante legal y jefe de la administración municipal, decirle al gobernador: señor gobernador, a mí me da pena, pero yo a ese proyecto que usted me está proponiendo, colocándome sobre la mesa, yo no le puedo caminar. Pero no, el gobernador lo que llega y dice, y esto pues lo digo muy respetuosamente, y lo podemos mencionar a razón de presunciones de cómo funciona, cómo se dinamiza la política, es, hombre, ya tengamos estos proyectos para el municipio, pero además de eso, dentro de estos proyectos, que placahuellas, que esto, que aquello, estoy hablando en términos generales para esos 8 municipios, también tenemos el área metropolitana. Entonces llega el alcalde Marinilla y dice: hombre, no, yo considero de que nosotros podemos tener vocación de desarrollo, podemos adelantar con autonomía, adelantar la realización del plan de desarrollo aprobado por la Corporación Administrativa, y podemos nosotros concebir el desarrollo de la forma en que lo conciban, de esta y esta manera, para beneficiar o construir satisfactores que beneficien a la comunidad. Es decir, sí y no es una respuesta. Lo que hay es que saberla tomar con determinación, y eso es lo que, a mi juicio, ha faltado, se tenga o no se tenga área metropolitana. Entonces, que es que los pueblos pequeños pierden contra los grandes concentraciones del poder regional. Ya están perdiendo eso cuando no tienen carácter. No alcanzan el desarrollo económico, social y sostenible si no tienen el carácter, no tienen la determinación, no tienen la capacidad para gestionar con base en resultados. Y eso es independiente de si forma parte o no del área metropolitana. Que el umbral bajo de votación amenaza la legitimidad. Esa es la ley. Por ahí dice una expresión que dura les el es. Dura la ley, pero la ley. Y hay una ley que es la que regula el tema de las áreas metropolitanas. Entonces algunas personas que son estudiosos del tema dicen: hombre, eso es inconstitucional. Pues, hombre, es de 2013. Están en mora para declarar la inconstitucionalidad de esa ley. Ese es el tema. Que hay una presión ambiental y posible desaparición de Cornare. Eso tiene que ver con la población. Entonces, uno lo que dice es: hombre, la invitación es, la gente no puede tragar entero, la gente tiene que sentarse a reflexionar si conviene o no conviene. Y finalmente es el elector, es el ciudadano, el que va a ir a las urnas
ojalá ilustrado. Con esta clase de programas lo que pretendemos es eso, hacer una reflexión. A nadie obligan, vea, vote sí, vote no, de ninguna manera. Sería muy irrespetuoso. Lo que estamos diciendo es, hay unos pro, hay unos contra, hay quienes dicen muchas cosas a favor, otros no están de acuerdo con ese tema del área metropolitana. Yo lo que digo es, la gente tiene que estar de acuerdo es con que en el municipio haya una vocación de desarrollo. Si hay una vocación de desarrollo, se dinamiza la economía. Si hay una vocación de desarrollo, hay confianza inversionista. Si hay una vocación de desarrollo, se supone de que hay estrategias bien determinadas para contrarrestar la inseguridad. Si hay una vocación de desarrollo, se entiende la importancia de minimizar esas economías ilícitas que tanto daño le hacen, más que todo a la población, niños, niñas, adolescentes, incluso adultos, pues, que infortunadamente tienen que mezclar el alcohol con esa clase de sustancias, algunos de ellos. Es muy grave la situación, se convierte eso en un problema de salud pública. Entonces, de lo que se trata aquí es que hay una presión ambiental. No creo yo de que se vaya a desaparecer el tema de Cornare, y más, pues, menos con un plumazo. Entonces la gente vota el 9 de noviembre por pertenecer al área metropolitana, y entonces el 10 de noviembre ya no tenemos Cornare. Eso es progresivo, eso tiene que ver con la población. Decíamos ahorita al comienzo que las proyecciones demográficas conducen a que por allá, en unos 10 años, podamos pensar en que se dobla el número de habitantes que hoy tenemos en el oriente antioqueño. De modo pues que hay una cantidad, pues, de factores que hay que analizar, y todavía falta un poquito para el 9 de noviembre, y en consecuencia esa es la oportunidad que tienen las personas para ilustrarse, para informarse, para documentarse y para ponderar. Cada uno puede ser un juez con respecto a esto, sí o no, ¿cierto? Es como, la vida, dice Fernando Sabater Mora en uno de sus libros, El valor de elegir, es una continua elección. Vamos a un restaurante, nos entregan una carta, miramos la carta y ¿qué hacemos? Elegir. Y no falta quien quiera elegir algo que, sabiendo que le hace daño, pero es que es tan bueno, entonces tenga, pues, para que lleve, y entonces al rato con indigestión. Todo eso hay que evaluarlo. Ahora, hay un tema, por ejemplo, que es el tema de las veedurías. Yo solamente voy a decir de las veedurías que, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, pues claro, es la capital antioqueña, y entonces hay que decir lo siguiente. En Medellín, en la ciudad de Medellín, con respecto al tema de control social, veedurías ciudadanas, ley 850-2003, tenemos casi 250 veedurías. Y esas 250 veedurías, ¿qué es lo que buscan? Un control social. ¿Y un control social en torno a qué? De manera específica, a la manera en que se hace, en que se ejecuta el presupuesto por parte de la administración distrital. Eso es lo que hacen esas veedurías. Cómo se están gastando la plata, el presupuesto que es de todos, se lo están gastando, cómo lo están destinando, cómo lo están priorizando para los diferentes sectores, y las líneas estratégicas que están presentes en el plan de desarrollo, cómo se está destinando esto, que para educación, que para salud, que para grupos vulnerables, cómo para el tema de infraestructura, que cómo mejoramos la malla vial, que tal, cómo se están destinando los recursos. Está pendiente, el veedor está viendo cómo se está ejecutando el presupuesto en diferentes sectores, y hay veedurías para diferentes sectores. Y entonces por eso hablamos de ese número de veedurías, incluso podrían haber más. Es que la gente tiene que entender la importancia de organizarse. En el municipio de La Unión se constituyó una veeduría por La Unión, y entonces ¿cuál tiene que ser el propósito de esa veeduría por La Unión? Hombre, el propósito de la veeduría por La Unión tiene que continuar siendo la lectura que hace de las necesidades de la comunidad. ¿Qué lectura se hace desde la veeduría con respecto al clamor popular? ¿Cómo se escucha el palpitar del corazón popular? De tal manera que yo, como escucho al pueblo como veeduría, cuáles son los clamores, cuáles son las angustias, cuáles son los temores, cuál es el malestar, y cómo traducimos esa lectura en control social. Cómo colocamos sobre la mesa de las instituciones esas problemáticas sociales. Y para eso, para que se pueda cumplir esa misión
de una organización como la Veeduría por la Unión, debe tenerse claro, la comunidad debe tener claro que lo más importante es que la veeduría esté bien equilibrada. Yo diría que la Veeduría por la Unión cuenta con un número de personas, la mayoría de ellos profesionales, que no solo tienen un especial afecto por el municipio de la Unión, sino que tienen una enorme sensibilidad por lo social, y eso es lo que hace que puedan leer esas angustias y preocupaciones de la ciudadanía, esos malestares, por ejemplo, en el caso particular del catastro multipropósito, que más adelante, sin existir un estatuto tributario, se atrevieron a facturar un impuesto predial unificado que ha terminado con los diferentes reparos que hay al respecto, ha terminado, por ejemplo, lesionando de alguna manera el patrimonio de gran parte de la ciudadanía. Si eso quedó tan bien, ¿por qué hoy podemos dar cuenta de que el gestor catastral ha corregido más de 2.200 casos de ese catastro? Ahora, eso se convierte en un impuesto predial unificado que es competencia directa de la administración municipal. Y entonces ese despropósito, ese exabrupto, esa inconsistencia a razón del apresuramiento, diría yo, presuntamente por recaudar ingresos propios, se convirtió en toda una novela que nos tiene de cara a una veeduría que no puede perder la objetividad. ¿Y qué significa que no puede perder la objetividad? Significa de que toda veeduría, las casi 250 que hay en Medellín, o las que hayan en Medellín, que supera el número 200, y la que hay en el municipio de la Unión, en este punto pues que estamos hablando del tema, lo que no pueden perder es la objetividad. Y no perder la objetividad, ¿qué significa? Significa que no puede inclinar la balanza hacia propósitos proselitistas, ni mucho menos no puede inclinar la balanza hacia las pretensiones de la administración municipal de turno. Tiene que conservar la objetividad para poder permanecer legítima frente a la ciudadanía. La legitimidad, la confianza de la ciudadanía frente a la veeduría ciudadana no es otra cosa que ese interés permanente por ser objetivos. Y esa objetividad consiste en que, no señor, ni para este lado, donde hay intenciones proselitistas, donde lo que están es procurando hacer de todo este problema un montón de votos para las próximas elecciones, o hacernos de este lado, de la administración municipal, donde lo que se está buscando es de tratar de desdibujar todo ese problema en el que se les convirtió el impuesto predial unificado, y que eso no los afecte finalmente en el proceso electoral de 2027. Así lo estamos viendo, así lo estoy viendo yo, y en consecuencia me atrevo a concluir diciendo lo siguiente: si no nos organizamos, estamos condenados a padecer como municipio, como familia municipal, toda esta clase de problemas, y muchos otros, como la inseguridad, muchos otros, como la incapacidad de resolver los problemas que hay en el municipio y que requieren transformaciones importantes pues desde lo social. Si no nos organizamos como sociedad, todas esas cosas pasan. Se desmejoran todos los procesos que se llevan a cabo en el municipio. Entonces nos tenemos que organizar, y una manera de organizarnos es haciendo control social. El control social es válido legalmente. La ley 850 de 2003 faculta a la ciudadanía a que se organicen, a que constituyan veedurías y que hagan un control social sobre la gestión que hace la administración municipal en el tema presupuestal y financiero, en el tema contractual, en el tema que sea interés de la comunidad, y que la lectura que hace la veeduría conduzca a eso. Entonces, de modo que, para concluir, puntualizo pues diciendo lo siguiente: el papel de las organizaciones sociales, en este caso particular de la veeduría, tiene que ser un papel objetivo, un papel que no puede perder su norte. El papel es ¿cuál es el papel? No perder el norte, no perder de vista veeduría, ese horizonte institucional
que donde están trazados, delimitados jurídicamente desde la ingeniería constitucional las finalidades sociales del Estado. ¿Cuál es la finalidad social del Estado? Servir a la comunidad para garantizar su bienestar general. Eso es lo que debe hacer la veeduría ciudadana de cualquier municipio, 1, 2, 3, las que hayan. Eso es lo que debe hacer y no es posible hacerlo de una forma distinta que siendo objetivos, siendo muy profesionales, siendo muy respetuosos de las diferencias y no dejarse casar de ninguno de esos dos extremos. El tema proselitista, el tema de la administración de turno, que muchas veces quieren tapar el sol con un dedo y que todo está bien y resulta que hay una cantidad de cosas por corregir porque perfecto, solo Dios. Dios los bendiga, muchas gracias por escucharnos.